insumiso, con mística de 2 de abril. Voluntario insumiso, con mística de 2 de abril. De los ingleses la amenaza, soñábamos contrarrestar, no nos bastó ir a la plaza. Queríamos ir allende el mar, ansiaba ir, ansiaba unirse a esta empresa quijotil. El voluntario insumiso, con mística de 2 de abril. Insumiso, con mística de 2 de abril. 18 fueron los civiles que no volvieron a su hogar. Son voz y sangre de esos miles que se quedaron sin guerrear. Esto es así de llano y liso, no se plegó al traidor vil. El voluntario insumiso, con mística de 2 de abril. El voluntario insumiso, con mística de 2 de abril. Añoro siempre a mis amigos, esa lid noble y enorme, andábamos al desabrigo, sin un fusil ni uniforme, y en nombre de quien no lo hizo, yo disparé mi proyectil. Insumiso, con mística de 2 de abril. De voluntario insumiso, con mística de 2 de abril. La última imagen de este video que ustedes vieron es el capitán Pedro Giaquino, nuestro primer caído en la recuperación de las Islas Malvinas. Y su historia es una historia probablemente única en la historia de las guerras, porque a él se le dio una orden que era tomar esa ciudadela enemiga armada sin lastimar a nadie, una cosa insólita. Y entonces, cuando los soldados ingleses están en la casa del gobernador y nuestros comandos de la Marina, encabezados por él, atacan, yo le pregunté, ¿cómo hacían a un enfermero que sobrevivió? Y me dice, nosotros teníamos que tirar al cielo y ellos nos tiraban al cuerpo. Y entonces Ráfaga cae herido, le sigue el teniente García Quiroga y también cae herido bastante gravemente los dos, y entra este enfermero Urbina para ayudarlos y también cae herido. Los tres están ahí en el patio interno de la casa del gobernador y Giaquino se estaba desangrando. Entonces los ingleses le ofrecen que se rinda y que le salvan la vida, podían pararle la sangre que se le estaba llevando la vida. Y lejos de aceptar, Giaquino saca una granada y los amenaza con hacerlos volar si no se rinden. Y se rinden los ingleses. O sea que prácticamente, con solamente armado de su coraje, Giaquino rindió esa plaza enemiga. Y de estos ejemplos hay muchísimos y no se enseñan en los colegios. ¿Y por qué deberían enseñarse en los colegios? Porque el ejemplo de los combatientes de Malvinas es necesario para que seamos buenos argentinos, buenas personas. Nosotros todos lo sabemos, estamos rodeados de corrupción, de robos, de falta de valores morales que son los que llevan a esta situación decadente que está viviendo el país. ¿Y qué es lo más necesario? Lo más necesario es que nos desprendamos de nuestros propios intereses y miremos el interés de
más, del todo, en vez de mirar el interés particular. ¿Qué es lo que exactamente hicieron los combatientes de Malvinas? Se desprendieron de su propio interés, ofreciendo lo más preciado que tiene un ser humano, que es la vida. Había un piloto de nombre Carlos Musso que se había ido de la Fuerza Aérea, estaba de piloto en Aerolíneas Argentinas. Cuando empezó la guerra, abandonó inmediatamente su trabajo y cambió los vuelos Buenos Aires-Frankfurt con champán y whisky por los vuelos San Julián-Malvinas con metralla y misiles. Eso es desprenderse de su propio interés. Y de estos ejemplos hay muchísimos. Y si nosotros tomáramos el ejemplo de esos combatientes que no querían nada para sí, lo hacían todo por los demás, podremos mejorar como sociedad, inclusive en el caso de la corrupción, porque uno no le roba a lo que ama. Tenemos que recuperar el amor a la patria. Y también Malvinas no es solamente recuperar la historia, el reconocimiento histórico que merecen nuestros combatientes, sino también es una posibilidad de unión de los argentinos. Estamos muy divididos ahora, casi sin la sangre, pero casi como estaban divididos los argentinos en la década del 70. Malvinas unificó a todo el mundo. El 2 de abril no había diferencias de credo, políticas, ideológicas. Todos éramos uno, a tal punto que inclusive montoneros terroristas se ofrecieron para ayudar a la Armada a cometer atentados contra los buques ingleses que estaban en Gibraltar. Y hubo una misión que se llamó Operación Algeciras. Se cayeron todas las barreras y Malvinas hoy también puede ser la instancia superadora de la división en que nos encontramos. Y bueno, hay muchos ejemplos de este desprendimiento, de este heroísmo. La palabra héroes está muy mal utilizada últimamente entre nosotros. Héroes son los futbolistas, por ejemplo, cuando héroe significa totalmente otra cosa, y ni siquiera significa héroe el que murió en combate, porque es una obligación de cada argentino, lo dice la Constitución, armarse en defensa del país. Héroe es aquel que hace algo más de lo que su deber le impone. Ese es un héroe. O sea, él tiene que ir hasta acá y llega hasta allá, por iniciativa propia. Y tenemos montones de esos héroes. Entre otros, por ejemplo, los pilotos desarmados que formaban parte de las tripulaciones de los aviones de transporte. Había aviones de transporte Fokker de la Armada y Hércules de la Fuerza Aérea, que son los que hicieron la mayor parte del trabajo de transporte en aquella época. Por empezar, eran los que nos unían al continente. Nosotros estábamos bloqueados por la flota inglesa, solitos ahí, y los únicos que rompían el bloqueo eran estos pilotos que llegaban trayendo cañones, que los generales se habían olvidado de traer en su momento, medicamentos, cosas necesarias, se llevaban a los heridos, y cada vez que aparecía un Hércules era una fiesta, ¿no? Y una adrenalina enorme que nos salía por todos los poros. El Hércules aterrizaba, dejaba los motores prendidos para poder salir rápidamente. Pero ¿cómo aterrizaba? Habiendo sorteado los buques de la flota, habiendo desafiado las inclemencias del tiempo, que había veces que los vientos eran realmente huracanados, barrían la pista de una manera que le decían desde Puerto Argentino: vuélvanse, no aterricen, y ellos aterrizaban igual, porque nos querían, no querían dejarnos solos. A esos aterrizajes terribles hasta se les inventó un término muy exacto. No eran aterrizajes, eran aterrorizajes. Pero no se quedaban ahí los tripulantes de los Hércules, porque además, imagínense, un avión de transporte le decían la chancha por su forma maciza, grande. No tenía armamento, nadie podría eyectarse, no había posibilidad de eyectarse, no estaba blindado, no volaban con escolta, encima volaban lento. Eran presa fácil de los Harriers, volaban sí a ras del agua para evitar los radares ingleses. ¿Y qué hacían? Cumplían otras misiones, como por ejemplo una que se dio a llamar los vuelos locos. ¿Qué eran los vuelos locos? Pincharle el radar a la flota inglesa, porque el radar no identifica qué tipo de avión entra en el espacio aéreo. Entonces los Hércules entraban en el espacio que estaba controlado por los radares ingleses. Los ingleses venían a aparecer un avión y lanzaban sus Harriers a cazarlo, cosa que aprovechaban nuestros pilotos de caza para atacar la flota, no tener los Harriers encima. Y esto era sumamente riesgoso, a punto tal que uno de los Hércules fue abatido, su tripulación pereció totalmente porque los Harriers se le lanzaron encima y un piloto con muy pocos escrúpulos, porque en general los pilotos del aire son caballeros, además de tirarle los misiles y poner ya fuera de funcionamiento
averiado totalmente al Hércules, después le tiró todos sus cañones hasta hacerlo estallar en el aire. Ni siquiera le dio la posibilidad de que tratara de amerizar, que también probablemente hubiera muerto en esas aguas heladas. Pero bueno, fue una de esas cosas que yo creo que ni los ingleses están orgullosos de haber hecho. ¿Qué hacían? Otra cosa que hacían los Hércules, vital, reabastecer en vuelo a nuestros pilotos de combate. Nuestros pilotos de combate deben haber sido los únicos que iban a atacar una flota tan poderosa sin combustible, porque no tenían autonomía de vuelo. Algunos podían llegar, combatir 10 minutos y ya se tenían que volver, porque si no se caían al agua. Y otros no podían ni llegar, necesitaban reabastecerse en vuelo a la ida y a la vuelta. Una cosa muy complicada de hacer, que se hace en caso excepcional. En la Guerra de Malvinas es una cosa de rutina. ¿Y quiénes los reabastecían? Los pilotos de Hércules, que se quedaban muy cerca del frente de batalla, arriesgándose, esperándolos a estos que venían exhaustos, sin combustible, y muchas veces muy dañados por el enemigo, que se inyectaban en la manguera de combustible y así muchas veces abrazados con los Hércules podían volver al continente. También se los mandaba a hacer observación de gran altura para ubicar la flota y mandar entonces hacia ese lugar, marcarle el blanco y que los pilotos de combate fueran a atacar la flota. Y en el último vuelo del Hércules, donde la noche del 13 del 14, donde yo y mi camarógrafo volvimos al continente, también evacuó entre un grupo de soldados que nos subimos hacia Hércules, que fue un vuelo bastante peligroso porque ya la artillería inglesa estaba arreglando la pista de Puerto Argentino, nos tiraron un misil los Harrier que estaban sobrevolando, gracias a Dios obviamente salvamos la vida. En ese último vuelo, el Hércules trajo la bandera gloriosa que flameaba en el aeropuerto de Puerto Argentino, que fue ametrallada esa bandera el 1 de mayo por la metralla inglesa, estaba hecha a jirones y ahora se encuentra en el Museo de la Escuela Naval Militar. A esos héroes, los transporteros, los queridos transporteros de la queridísima Chancha, le dedicamos con Carlos Longoni un videoclip que se llama justamente El Hércules. Acechan los Harriers, arrecian los vientos, la pista es escombro y fangal. Quebrando el cerrojo, a puro arrojo, la chancha aterriza igual.
evacuar por su cuenta y riesgo la enseña de Chajirón. ¿Qué es un Hércules? ¿Qué es tal como lo ves? Él se ganó muchos soles burlándose del cerco inglés. ¿Qué es un Hércules? ¿Qué es a los requetés? Requete bravos que de esta vez lo vuelan con intrepidez. El jefe del escuadrón de los Hércules no mandaba simplemente a sus pilotos a estas riesgosas misiones. Primero las cumplía él. Tenemos el honor de que se encuentre entre nosotros Abelardo Alfredo Cano. En todas las fuerzas hubo actos de heroísmo. Los pilotos se distinguen porque, bueno, es un heroísmo más individual, son ellos y su avión. Entonces es mucho más quizás impactante lo que han hecho y totalmente desconocido también, aunque es reconocido en el resto del mundo. Está el caso, por ejemplo, del ataque del 1 de mayo, en que los ingleses nos estaban bombardeando con todo, desde los barcos, después de haber tirado las bombas con sus aviones, y en ese momento aparecen 3 Mirage Dagger, y era la sensación como que venía la caballería a rescatarlos. Los vimos pasar sobre nuestras cabezas, vimos que enfilaban hacia 3 buques de la flota inglesa que estaban, y vimos estallar uno de los buques. Fue una alegría, fue una sensación de que venían por nosotros, para nosotros. Y entonces cuando estos 3 pilotos emprenden la retirada, los siguen los Harriers. Y los Harriers, primero que estos pilotos ya habían descargado sus armas, segundo que los Harriers tenían los misiles que podían tirar de cualquier lado, con lo cual tenían una supremacía para lo que se llama pelea de perro, que es avión a avión. Pero había otra escuadrilla de Mirage Dagger, donde estaban los pilotos Zen y Donadile, que salen en persecución de los Harriers para impedir que alcancen a los nuestros. O sea, venía la primera escuadrilla argentina, los Harriers persiguiéndolos, y detrás venían Donadile y Zen. Pero Donadile, los pilotos tenían la costumbre de cuando salían en una misión probar el gatillo de los cañones a ver si funcionaba, ¿no? Unos tiritos. Y cuando Donadile sale y prueba, se le trabó el cañón, no tenía cañón. Y además, no me pidan que se lo explique técnicamente, pero los misiles que él cargaba se le habían quedado enganchados con él solo, o sea, no podía engancharlos con los Harriers que venían delante de él. Por suerte, alguien le dio la orden de los Harriers, o ellos mismos decidieron, los pilotos, de cesar en la persecución, porque además ya esa escuadrilla argentina había cumplido su misión y no tenía tanto sentido tratar de derribarlos, y además venían atrás Donadile y Zen, y se van. Y Donadile tiene como indicativo, ustedes saben que todos los pilotos tienen un indicativo, un nombre corto que los identifica. Donadile tenía como indicativo poncho, es decir, que los corrió con el poncho. ¿Qué tal? Otra historia que bueno, a mí me impacta mucho, pero que lamentablemente la tuve que leer en el libro de memorias del almirante Woodward. Woodward cuenta cómo 2 pilotos nuestros atacan a la fragata Broadsword. Estos 2 pilotos eran Carballo y Rinke. Hay una foto donde ellos vienen hacia el buque, la foto ha sido tomada del buque, y vienen dentro de una lluvia de proyectiles. Les estaban tirando con todo desde los buques, y ellos a ras del agua acercándose para bombardear el buque. Imagínense ustedes, con vuelo a ras del agua, con todos los tiros que se le venían encima. Y cuenta Woodward que
el radar ya los había enganchado. ¿Qué significa eso? Cuando el radar de un buque engancha a un objetivo, ya el objetivo va a ser derribado indefectiblemente, porque significa que el misil va a dar en el blanco. Entonces, ¿qué hacen estos dos jóvenes pilotos con todo ese estrés encima de estar volando entre tanto fuego hacia los buques? Se ponen ala con ala. Y entonces el radar, que tenía dos objetivos, de repente ve uno solo y se desorienta y no salen los misiles. Y ellos pudieron poner fuera de combate al Abruzzo. Esto lo cuenta el almirante Woodward. Tenemos que leer al enemigo, no al político, al enemigo militar, que describe todas estas cosas. Por ejemplo, una de las falacias es que nosotros nunca hubiéramos podido ganar esta guerra. Y miremos lo que dice el mismísimo almirante Woodward. Una semana después del ataque de nuestros pilotos del 21 de mayo, escribe en su diario: ¿quién está ganando la guerra? ¿Nosotros? Seguro que no. Y el día 13 de junio escribe también en su diario: un soplido más de los argentinos y nos caemos. Y es el día que Menéndez evidentemente decidió rendirse, porque se rindió al día siguiente. Los generales británicos cuentan, está al alcance de todos en YouTube, pueden conseguir el Discovery Channel, hizo un documental que se llama Malvinas, lo que pudo haber sido, está en español. Los generales británicos cuentan de que se estaban por quedar sin municiones y esperaban con muchísimo miedo el contraataque argentino, que nunca tuvo lugar. Esperaban que estuviera minado el estrecho de San Carlos, no hubieran podido desembarcar, y no estaba minado. ¿Por qué? Porque los generales y almirantes no se tomaron la guerra en serio, no querían ir a la guerra. Ese fue el motivo. Entre muchos ejemplos de coraje de los pilotos, es injusto quizás señalar a uno, porque muchísimos eran de gran coraje y brillo. Nosotros elegimos con el cantante Carlo Longoni relatar una historia, porque sacamos un par de discos donde básicamente se relatan historias sobresalientes de Malvinas. Contamos la historia de una misión de los aviones Pucará. Usted sabe que los aviones Pucará son aviones de fabricación argentina. Y el día 28 de mayo, cuando los nuestros estaban cercados en Darwin, salen varias misiones de Pucará y también de Aermacchi, de la aviación naval, a atacar a los ingleses en tierra. Antes de salir, antes de designar quién iba a ir en una de las misiones, el teniente Miguel Ángel Jiménez, indicativo el Sombra, le dice al jefe del escuadrón, Roberto Vila, indicativo el Nahuel, dice: mandame a mí, total yo no tengo familia. Una cosa parecida a la de Poltronieri, ¿no? Un acto de amor. Y salen Miguel Ángel, el Sombra, Jiménez, acompañado de su numeral Roberto Chino Címbaro. Cuando están aproximándose a Darwin, ven dos helicópteros ingleses rasantes, helicópteros Scouts. Entonces hacen unas maniobras muy bruscas, descienden y derriban a esos dos helicópteros. Al emprender el regreso a Puerto Argentino, el Chino Címbaro, el numeral, llega, y Miguel Ángel Jiménez nunca llegó, el Sombra nunca llegó. Durante muchos años no se supo qué pudo haber pasado. Se suponía que probablemente los disparos del enemigo habrían afectado su instrumental y se habría estrellado. Yo estaba trabajando en la redacción de un diario en Buenos Aires y a mí me venía a ver el padre del Sombra Jiménez, Isaías se llamaba, que estaba convencido, no quería creer que su hijo estaba muerto, estaba convencido de que por ahí estaría prisionero de los ingleses, no podía perder la esperanza. Años más tarde se encontró el Pucará estrellado en un monte que se llama el Monte Azul. Entonces le dedicamos a El Sombra una canción con Carlos Longoni, que lleva precisamente ese nombre, El Sombra. Ráfaga y envión que clavó en Darwin su aguijón. Recuerdo los
sombra subió un tris y junto al eterno se posó. Pucará, ¿qué pasó más allá cuando el sombra agotó munición? Porque el sombra cayó y no se eyectó mientras yo olvidé el Rubicón. Pucará, ¿qué pasó más allá? Porque vivo y él ya no está. Deja que voy yo, no tengo esposa, ni hijos que esperen al papá. Se escuchó serena la frase generosa del sombra en su Pucará. Se la dijo al jefe el Nahuel, otro que peleó el día aquel, bravo capitán de bravo escuadrón, que al día de hoy llora por él. Pucará, ¿qué pasó más allá cuando el sombra agotó munición? Porque el sombra cayó y no se eyectó mientras yo olvidé el Rubicón. Pucará, ¿qué pasó más allá? Porque vivo y él ya no está. Una de las tantas mentiras, ideas, fuerzas falaces que circulan es que nosotros fuimos los agresores. Es increíble, cada vez más se escucha a argentinos, a periodistas hablar de invasión de las Malvinas. ¿Cómo puede uno invadir el propio territorio? Y en ningún momento hemos sido agresores. Esta guerra fue provocada por Inglaterra. Esto está absolutamente demostrado, pero se oculta. Dicen que el gobierno militar, en un manotazo de ahogado, nos llevó a la guerra. El gobierno militar tiene 1000 pecados en la guerra de Malvinas, ni hablar de los otros. Pero acá la agresión provino de Inglaterra, la provocación vino de Inglaterra. Si ustedes leen los diarios de la época, el que estaba debilitado no era el gobierno militar, era el gobierno de la Thatcher. Estaba por perder las elecciones, necesitaba de algo resonante para conservar el poder. Y esta necesidad de la Thatcher de conservar el poder con algo espectacular coincidía con la necesidad del almirantazgo inglés, que históricamente tuvo muchísimo poder político y por supuesto económico, pero las nuevas teorías militares indicaban que los buques grandes ya son obsoletos para la guerra moderna y hay que reemplazarlos por lanchas rápidas o buques pequeños rápidos y submarinos misilísticos. Estaba por ser desguazada la Armada Británica, habían empezado a vender los portaaviones. Entonces, ¿qué mejor para el almirantazgo que una guerra a 16.000 kilómetros de distancia para demostrar que una flota grande todavía tiene sentido? Ellos fueron los que provocaron la guerra. Nosotros nos defendimos porque ellos ya habían enviado los buques de guerra en nuestra dirección. Ellos, ya en el año 1979, el ministro de Defensa de la Thatcher, Nott, le propuso crear lo que ellos denominan la fortaleza Falklands, o sea, crear una fortaleza en Malvinas, en el 79, y no los 40 soldados que estaban hasta que nosotros llegamos el 2 de abril. Y pueden no creerme a mí, pero vayan, por ejemplo, a los papeles del juicio a la Junta Militar de Malvinas, que fue condenada por su conducción de la guerra. La Junta Militar de Malvinas fue absuelta por acusaciones de derechos humanos, pero condenada por el mal desempeño de la guerra de Malvinas. Y tanto el presidente del tribunal que condenó esa junta, el doctor Horacio Catani, como el fiscal, el celebérrimo ya Moreno Ocampo, los dos utilizan en sus escritos los términos de que la guerra de Malvinas fue una guerra en defensa propia. Una de las tantas mentiras que machacan todos los días y que nosotros repetimos sin ir a las fuentes, sin cotejar con la realidad y sin rebelarnos contra esa mentira, lamentablemente. En la guerra no solo sufren los combatientes, sufren y muchísimo sus seres queridos. Sufren de saber que sus seres queridos están bajo amenaza, en peligro, en riesgo, y no saben qué está pasando. Es mucho más terrorífico el peligro que se desconoce que el que se conoce. Por eso yo creo que en ese sentido probablemente muchos familiares sufrieron más que los mismos combatientes.
Entonces quisimos con Longoni hacer una canción, y esta va a ser la última, en homenaje a las madres, las esposas, las novias, las hijas que se quedaron en el continente y que sufrieron, pero al mismo tiempo apoyaron a sus combatientes en el frente. Y está basada en una historia real de un piloto muy valiente, entre tantos valientes, que se llama Pablo Carballo. Era muy audaz. Y un día su jefe se comunica con la mujer, Mirta Carballo, y le dice: mirá, tu marido está muy loquito, lo van a matar, hace algo. Y Mirta Carballo se comunica con el marido, efectivamente, y lejos de decirle: baja un cambio, pensá en los chicos, no te arriesgues, cuídate, le dice: hacé lo que tengas que hacer, yo voy a criar a tus hijos, pero antes de que te maten, déjame ir a darte un beso. Y hace el trámite y consigue encontrarse con Carballo. En esta historia real está basada esta canción que se llama La amada del halcón. Pues su amor lo desnudó y cuidó.
Estas historias de amor lamentablemente no trascienden. Toda la guerra de Malvinas es una sucesión, es una cadena de historias de amor. No trascienden. Lo que sí se repite día a día es que fuimos a la guerra por culpa de un general borracho. Como que Galtieri se levantó un día y decidió tomar las Malvinas. Desgajan lo ocurrido en el 82 de los 150 años previos de la historia argentina en que no dejamos ni un solo día de reclamar las Malvinas y que en más de una oportunidad evaluamos la posibilidad de ir a la guerra por ellas. La más reciente, antes del 82, fue durante el gobierno de Isabel Perón, que el canciller Viñes, está en los diarios de la época, mencionó esa posibilidad, e inclusive las encuestas daban, inmediatamente se hicieron encuestas, que la inmensa mayoría de la población estaba a favor de una intervención armada para recuperar las Malvinas, y los más viejos recordamos que Crónica, el diario, el director Ricardo García, empezó a hacer tachín con el tema de la guerra y le cerraron el diario. Pero eso estaba presente y nosotros hubiéramos sido convencidos a las Malvinas con Isabelita, con Elía, con Perón, con cualquiera que se hubiera animado independientemente del gobierno de turno. Pero el tema del vaso de whisky de Galtieri es fundamental para la campaña de desmalvinización que se viene llevando a cabo en estos 29 años, porque ridiculiza la gesta. Uno vuelve de todo, el famoso dicho, menos del ridículo. Al decir que un borracho nos condujo a la guerra, se caricaturiza la gesta. Y eso es lo que buscan, en realidad, los enemigos del país que tenemos acá adentro. Por empezar, analicemos, ¿no? Sentido común. Primero, ¿importa si tomaba o tomaba? La verdad es irrelevante, es una cuestión personal de él. Lo que importa es si condujo bien o no la guerra. No la condujo bien, juzguémoslo por eso, no por esta banalidad. Y además, yo hice mi pequeña investigación y no era alcohólico, tenía una voz aguardentosa, se comportaba de manera torpe, pero no era alcohólico. Inclusive una vez, un par de veces hablé con Anaya, antes de que muriera obviamente, y le pregunté si era alcohólico Galtieri, y me dijo que no, que inclusive cuando hacían las reuniones, en el tiempo que el general Viola, que después fue presidente, se tomaba 4 whiskies, Galtieri se tomaba 1. Y además, ustedes recuerden que después de la guerra se publicó un cable de Inglaterra donde contaba que la Thatcher se emborrachaba todas las noches. Inclusive hay una película que retrata a la Thatcher borracha. ¿Por qué? Porque obviamente yo la entiendo, tenía pavor de que un paisito sudaca de cuarto orden hiciera morder el polvo al león inglés, que casi tuvimos la posibilidad de poder hacerlo. Pero eso se publicó en Inglaterra una vez, se hizo una peliculita y se olvidó. Nosotros machacamos todos los días con lo del general borracho para así, de esta manera, seguir ridiculizando la gesta en vez de exaltándola. Y todo esto, además, quiero que no se confunda con una apología de la guerra, que lejos está de mi intención, pero hay que recordar que las guerras acompañan la historia de la humanidad desde que el mundo es mundo y lamentablemente la van a seguir acompañando. Entonces, cuando hay una guerra hay dos maneras: o meterse debajo de la cama o hacer lo que hicieron los argentinos. Hay un viejo dicho que de la época de los romanos: si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Nosotros tenemos que reivindicar a nuestros héroes y volver a tener fuerzas armadas, no para ir a la guerra, sino para evitar la guerra. Al estar desarmados completamente como estamos ahora, inermes, estamos invitando a la guerra, a que vengan a quitarnos nuestras reservas acuíferas, petrolíferas, territoriales, etc. Los pueblos que no quieren mantener su propio ejército, indefectiblemente terminan manteniendo un ejército extranjero. Entonces, es hora de que reaccionemos antes que sea demasiado tarde para filmar el videoclip del Sombra, que tuve, como ustedes vieron, la gran suerte de ir a la base con Címbaro, el sobreviviente de la misión, que es el que aparece ahí. Me encontré con el panorama de que en la base de Reconquista, los Pucará, que tenía 50 Pucará en la época de la guerra, ahora tiene 5. Son los de aquella época. Los motores están totalmente destruidos y el mes pasado se cayó un Pucará y murió un oficial nuestro. Nos quieren desarmados. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil vendernos, rematarnos desarmados, moralmente y también, obviamente, militarmente. Y bueno, y sobre todo, esta versión asquerosa de que fuimos a la guerra por culpa de un general borracho, me decía un periodista de Salta, los soldados son unos tontitos. Bueno, esos tontitos que asombraron a Inglaterra por su valor,
fueron víctimas de esta desmalvinización que en un principio les negó todo apoyo económico, médico, psiquiátrico, etcétera, que causó muchísimos suicidios, y ahora, a pesar de que tienen una pensión digna, se les sigue negando ese reconocimiento histórico de que no fueron por culpa de un general borracho a la guerra, sino que fueron para defender a la patria, fueron por un acto de amor, porque, como dice el Evangelio, no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, y nuestros combatientes dieron su vida por sus amigos. Entonces es hora de que los reconozcamos. Yo estaba en el año 85 en Nueva York, habían pasado 10 años de la guerra de Vietnam, una guerra tremendamente impopular en una ciudad, Nueva York, antibelicista, pacifista, izquierdista, pero habían pasado 10 años y separado el gobierno de los combatientes, Nueva York, la pacifista Nueva York, le hizo un desfile a los veteranos y aplaudía a la gente en los balcones. Hace 13 días murió en Estados Unidos, porque la verdad se conoce comparando, el último combatiente norteamericano de la Primera Guerra Mundial. Tenía 110 años, se había enrolado a los 16. ¿Saben quién fue el entierro? Obama. Ardía Libia, ardía Japón, ardía la economía norteamericana, pero él fue el entierro del combatiente, porque allí veneran los combatientes. En todo el mundo se veneran combatientes. Y yo espero llegar vivo al día en que también se veneran nuestros combatientes de Malvinas, que se haga aquel desfile con el cual soñaban los soldados en las trincheras, que me decían cuando volvamos qué desfile que nos vamos a mandar. Pasaron 29 años y todavía no hay signos de que se lo vayan a hacer. Yo quiero ver en vida ese desfile en que se caigan los balcones de la ciudad de Buenos Aires aplaudiendo a nuestros caballeros del coraje. Malvinas, volveremos. ¡Viva la patria! ¡Viva! Esta charla pretendía ser un poco interactiva, a pesar de que no tenemos mucho tiempo, más que nada por los chicos de los colegios que ya tienen del colegio, porque lamentablemente es uno solo y gracias a ustedes. Pero le pueden preguntar a Nicolás, chicos, lo que ustedes quieran. Tengan en cuenta que las edades de los ex soldados hoy que fueron a combatir en ese momento tenían un poco más que ustedes. José inclusive más chico todavía, 17 años, y como han visto en el video, Nicolás era muy joven y no todos éramos como somos hoy, digamos. Fuimos a defender a la patria con todo el coraje y pusimos todo lo que había que poner, y algunos más también, y nos hubiera gustado poner más todavía, pero lamentablemente hasta ahí llegamos. Y gracias a las palabras de Nicolás uno recuerda, porque a veces a través de toda esta propaganda desmalvinizadora de todos estos años, uno que estuvo ahí, y creo que todos los veteranos de guerra tienen la misma sensación que tuve yo hoy, hemos dudado si en algún momento íbamos ganando. Pero gracias a las palabras de Nicolás uno recuerda que sí, en varios momentos, y creo que hasta el último día, íbamos ganando. Lo que pasa que después la batalla final, que fue en Puerto Argentino, no se dio. Pero yo creo que íbamos ganando. Lamentablemente fueron muchos años de desmalvinización que nos llevan a lo que es hoy y decir que fue una guerra absurda. Chicos, pueden preguntarle a Nicolás lo que quieran. Nicolás les va a responder. Y cualquiera que obviamente tenga una duda lo puede hacer. Anímense porque esto es una charla de amigos. A ver, ahí un chico levanta la mano. Pregunta. El Nahuel. Parate. ¿Usted qué pensaba en ese momento de la guerra? ¿Qué pensaba yo de la guerra? Sí, en ese momento. Bueno, la guerra es una cosa muy pesada, muy difícil y muy terrible. Inclusive ayer hablando con un combatiente,
coincidimos en que los recuerdos de la guerra son todos en blanco y negro, no son recuerdos en color. Y yo creo que es efecto del estrés y de haber visto sufrimiento. Y al mismo tiempo fue el momento más feliz de mi vida, aunque suene paradójico, porque yo estaba rodeado de gente que nos queríamos mucho, porque uno no quiere con tanta fuerza a nadie más que cuando está bajo peligro. Cuando vos sabés que te va a caer una bomba de 500 kilos en cualquier momento en la cabeza, el que está al lado, así sea un perfecto desconocido, es tu hermano. Y esa hermandad se mantiene hasta el día de hoy. Pasaron 29 años y me encuentro con un combatiente que hace 29 años que no lo vi y es una sensación de que me encontré con un hermano. Pregunto, no tengan miedo, pregunto. No tengan miedo ni vergüenza. No hay que tener miedo ni vergüenza. Adel. ¿Qué edad tenía, por ejemplo? Yo tenía 33, cumplí 34 en Malvinas y la gente de Fuerza Aérea me hizo un festejo de cumpleaños que consistió en que tenían galletas criollitas, las molieron con una botella de 1 litro, me hicieron milanesas, que para Malvinas la Fuerza Aérea siempre estuvo bien pertrechada, y me regalaron el mejor regalo de mi vida, porque me regalaron un par de medias de lana en ese frío terrible. Nunca voy a olvidar ese regalo. Y acá está presente uno de los que estuvo triturando las criollitas, así que muchas gracias. Ahí está. Pero en realidad no fue un festejo porque me lo aguaron, porque era gente de inteligencia de Fuerza Aérea y era gente inteligente, porque hay mucha gente de inteligencia que es muy bruta, pero en este caso era un hombre muy inteligente, el comodoro Mendiberri, y él y González Iturbe, el mayor, me empezaron a contar cómo iba a ser y por qué la derrota y hasta el día en que se iba a rendir Menéndez, así que de ese cumpleaños salí arrastrándome, por otra parte. ¿Sí? ¿Hay alguien más? Bueno, no vi el momento en que murieron, pero sí vi cuerpos de argentinos muertos en el aeropuerto, el 1 de mayo. Inclusive una historia que me entristeció mucho porque el día anterior habíamos jugado un picadito con los soldados conscriptos en el aeropuerto y el 1 de mayo uno de ellos lo vi muerto y al lado de él estaba la pelota con los colores de Boca con la que habíamos jugado. Eso está en el libro, el primer libro. Sí, cómo no. Quería preguntarte, hablamos de cómo se recibieron a las tropas. Quería que si nos podías resumir tu experiencia personal de cómo te recibieron a vos en tu trabajo, en tus cosas. Bueno, no muy bien. Cuando volví, por empezar, no me renovaron el contrato los propios militares del proceso porque la idea era Malvinas no existió, tapemos todo y yo un recordatorio de eso. Entonces me quedé sin trabajo. Y encima, como yo estaba escribiendo un libro, apareció un soldado que decía que yo vendía cigarrillos al soldado, o sea, me atacaron a mi honor, busqué al soldado, lo encontré, lo desmintió. Yo creo que fue obra de inteligencia del ejército eso para descalificarme por si yo publicaba algo en el libro que no les gustara. Pero miente que algo queda, esa calumnia me acompaña todo el tiempo, a pesar de que yo en esa época ganaba el equivalente de $7.000 por mes, tenía viáticos, tenía lo que me pagaba 7 días por mis notas, o sea, ganar unos centavitos con los soldados era absurdo, pero bueno, canallesco, pero absurda, esta mentira sigue hasta el día de hoy. Y bueno, cuando me quedo sin trabajo, después vienen las elecciones, gana Alfonsín y nombran interventor de ATC a un locutor que se llamaba Miguel Ángel Medellano, no sé si te recuerdan los más viejos, uno de barba blanca, parecía Hemingway, y me convoca a trabajar en ATC de nuevo en un programa periodístico con otros periodistas. Y el día que Clarín publica esa noticia me llama y me dice, mira, te prohibieron, no digas nada, patalear es peor todavía. ¿Quién me prohibió? El secretario de Cultura de Alfonsín. Yo igual fui a enfrentarle y a preguntarle por qué me había prohibido. Me recibe con Marcos Aguinis, el subsecretario de Cultura, y los dos me dicen frente a frente que yo no tengo derecho a trabajar porque fui la cara de Malvinas. Entonces digo que es una decisión de usted, y me contesta, ¿y qué importa si fue Trócoli o Alfonsín? ¿Qué cambia? Y años más tarde, en una entrevista,
Eurnequian, que me había dado trabajo en Cablevisión brevemente después de eso, cuenta que cuando él me da trabajo a mí, Alfonsín le reprocha el haberme contratado. Alfonsín tenía un odio visceral a todo lo que tuviera que ver con Malvinas, que nacía de su odio visceral personal a Galtieri, no ideológico, personal. Hay una historia que muy pocos conocen y es curiosísima. Había una promoción del liceo militar donde estaban Alfonsín, Galtieri, Anaya y Arguindegui. Entonces, aparentemente Alfonsín era el gordito Girón al que Galtieri molestaba y Arguindegui defendía. Y esta relación de amor-odio siguió por el espacio de toda la vida de estos hombres. Tanto es así que Arguindegui protegió a Alfonsín en los años de plomo, cuando parece que una de las hijas de Alfonsín fue secuestrada. Y después Alfonsín protegió a Arguindegui, siguió odiando a Galtieri, a tal punto que Arguindegui, habiendo sido el ministro de Interior del gobierno del proceso, de la dictadura militar, el ministro de Interior es el principal responsable de la seguridad de las personas. Fueron a buscar a todos los militares del proceso, menos a Arguindegui. Al más responsable de todo, no lo tocaron nunca, ni para citarlo a declarar hasta el día de hoy, por la protección de Alfonsín. Nicolás, Sí. de tus investigaciones, ¿tenés algún dato más o menos aproximado de cuántos ingleses cayeron, no solamente los que oficialmente Inglaterra reconoció, sino las tropas extranjeras que acompañaron a Inglaterra a las Malvinas? Sí, los Gurkhas. Claro, exacto. Ese es un tema que se debate mucho, porque hay muchos indicios de que Inglaterra minimizó la cantidad de sus bajas, porque los ingleses defienden su orgullo nacional, no como nosotros. Entonces, claro, como Argentina podía haberle bajado más de 255 soldados que ellos admiten. Y los indicios son numerosos. Por empezar, hay una ley secreta por la cual no se van a revelar los datos de la guerra de Malvinas desde el lado inglés, bajo peligro de corte marcial para quien lo hiciera, por espacio de 90 años. Eso está publicado. O sea, no vamos a estar vivos ni nosotros ni nuestros hijos para enterarnos. También hay cosas rarísimas. Por ejemplo, en el asalto a Puerto Argentino, que nosotros estábamos en las elevaciones defendiéndonos del avance inglés, generalmente cuando, eso lo saben los militares muy bien, cuando hay un asalto, las bajas son 3-1 del lado de los que asaltan, porque están más vulnerables. Bueno, según los ingleses fue al revés, 1-3. Yo hablé con un cabo que fue condecorado también con la Cruz al Heroico Valor en Combate, Roberto Baruso, y me contó de que después de combatir, cuando cayó prisionero, malherido, lo obligan a juntar cadáveres, y él, ingleses, y él personalmente dice: yo junté 6 cadáveres ingleses, pero en internet dice que en ese combate murió 1. Gabriel García Márquez, a quien se le puede creer o no, porque bueno, es un novelista después de todo, pero en el diario El País dijo que un par de centenares de Gurkhas, no me acuerdo la cifra exacta, habían muerto. Y los ingleses dicen que murió un Gurkha. Durante la misma guerra, yo me acuerdo que veíamos una fragata en llamas, que se hundió en 15 minutos, y los ingleses decían una docena de muertos. Entonces ya después bromeábamos, los pilotos nuestros destruían un buque y decíamos que se le despeinó un contramaestre, ¿no? Así que bueno, ese es un tema a investigar. Nicolás, te voy a hacer una pregunta que yo ya la sé, pero para que por ahí los chicos no se queden con dudas, ¿no? Apareció en la película Cura Párroco con vestimenta militar. Yo quiero preguntar, ¿tenía armas también? Los curas no, los curas no. ¿Por qué usaba ropa militar? Bueno, porque eran capellanes militares, no tenían armas, no, un cura no puede usar armas. Nosotros con Carlos Longoni hicimos una canción dedicada a los capellanes militares que se llama Curita de Verde Olivo, y que empieza a decir: Curita de Verde Olivo sin más armas que tu candor. Iban desarmados, pero cumplieron una función fundamental de apoyo a los soldados conscriptos, espiritual y también material, porque el padre Fernández, por ejemplo, iba con sus bolsillos repletos de caramelos y cigarrillos y le daba al soldado
sentados en el frente, tomaban un caramelo, 5 minutos de dulzura, tomaban un cigarrillo, 5 minutos de felicidad. Realmente nuestros capellanes se jugaron. Hubo 2 casos por lo menos en que estaban oficiando misa y comenzaron los bombardeos ingleses y se negaron a interrumpir la misa, siguieron hasta consagrar la Eucaristía. Y el padre Pacheco, que vive todavía, que está en un asilo de ancianos, el día 1 de mayo fue levemente herido en el aeropuerto y quisieron evacuarlo y él gritaba: acá no me saca, no me saca. La verdad que merecen un libro los capellanes argentinos. Sí. La parte sanitaria, ¿cómo era? Bueno, había médicos voluntarios civiles, además de los militares, y la verdad que hicieron un gran trabajo porque con medios muy precarios atendieron a nuestros combatientes con heridas gravísimas, con ninguna comodidad para operar y salvaron muchísimas vidas. Sargento que yo digo, Villegas, que fue rescatado por sus 2 soldados conscriptos con una herida en el brazo y una en el abdomen, lo operaron y le salvaron la vida. La verdad que los médicos militares argentinos y los civiles que los acompañaban estuvieron a la altura de las circunstancias. Sí. ¿Qué hicieron con los cuerpos cuando terminó la guerra? ¿Cómo? ¿Qué hicieron con los cuerpos cuando terminó la guerra? ¿Cuando terminó la guerra? Los cadáveres. ¿Qué hicieron con los cuerpos? Bueno, nosotros teníamos un cementerio en Puerto Argentino y ahí, militar, ¿no? Y ahí iban enterrando a los muertos, pero después cuando los ingleses tomaron las Malvinas definitivamente, trasladaron esos cuerpos al cementerio de Darwin. Ahora están todos en Darwin, en la otra ciudad, están enterrados allí. Sí. ¿Cómo hacías vos de tu camarógrafo para no recibir una bala ni nada? No había manera. En realidad es al revés. Cuando había una alerta roja y todo el mundo se metía en los pozos del Zorro para cubrirse, nosotros salíamos para filmar, porque desde un pozo no se puede filmar. Y la verdad que mi camarógrafo, yo siempre, ya falleció lamentablemente, yo siempre digo que fue muy valiente porque, por ejemplo, si vos te pones la cámara al hombro y tenés un casco puesto, no podés filmar porque el casco molesta. Entonces él andaba sin casco. Bueno, como él andaba sin casco, yo también andaba sin casco. Pero nunca lo vi inclinarse cuando venían las balas, el tipo seguía filmando. Y esto es un acto de valor realmente porque en San Martín, cuando hizo el reglamento de granaderos a caballo, entre otras cosas, puso en el reglamento que aquel oficial que se inclinara ante el silbido de las balas iba a ser despedido del regimiento, echado del regimiento. Sí. Quería hacer una pregunta. ¿Todo el material que filmaron lo tiene para ver? No, lamentablemente no, porque lo he contado muchas veces. Yo mandaba el material al continente, me decían bien recibido, yo no sabía que se publicaba, que se emitía, porque no había satélites en esa época. Y cuando vuelvo me dicen que el 90% más de mi material no solo no lo mostraron, sino que lo destruyeron. La censura, la estúpida censura. No puedo entender el criterio de no dejar eso para la historia. Por ejemplo, una vez entrevisto a un capitán de aviación naval, Molteni, que había salido también a atacar a los británicos en la zona de Darwin, que su numeral cae abatido en ese combate. Cuando él vuelve, yo lo entrevisto, me cuenta el combate, y hacia el final de la nota le pregunto si lo hubieran abatido, si tenía todos los elementos de supervivencia para sobrevivir, porque otro aviador naval, Filippi, solo sobrevivió después de eyectarse, nadar, caminar y llegar a Puerto Argentino porque tenía todos los equipos de supervivencia. Y este oficial me contesta: no, yo cuando salgo a volar no llevo ni el peine. Por esa frase borraron la entrevista, dejaron afuera todo lo demás. O sea, de una imbecilidad increíble la censura. Sí, por favor. El tema de la comida, tanto se habló, ¿cómo era? Bueno, se pasó hambre. En toda guerra se pasa hambre. Olvídense de comer 3 comidas diferentes por día, ¿no? Por supuesto. La morocha, la cocina de campaña, desfilaba hacia un puesto, empezaban los bombardeos, los cocineros se bajaban, se refugiaban detrás de las piedras. Cuando arrancaban, la comida no llegaba o llegaba fría. Pero yo sostengo que en el caso de Malvinas se pasó más hambre de lo necesario por este tema de la mague, de los generales y de cuidarse de no ofender a los Kempers, a los ingleses. Había 300.000 ovejas en las islas y Menéndez prohibió carnearlas. Había tiendas
a las que les prohibió el ingreso de los soldados para no desabastecer a los kelpers. Y los kelpers, además de que los odiaban, le mandaban información a la flota todo el tiempo. Eran la quinta columna y nunca los tocó. Siempre los protegió más, siempre los cuidó más de lo que cuidó a los soldados argentinos. Aparte de los kelpers, ¿había otros que colaboraban así con los ingleses, vecinos nuestros o algo por el estilo? Bueno, desde ya, los chilenos, obviamente, los chilenos, los uruguayos. La verdad que esto fue una epopeya, porque en realidad era Argentina contra el resto del mundo. Estaban contra nosotros. Inglaterra, potencia mundial, apoyada por la superpotencia que es Estados Unidos, apoyada por varios países de Europa, de Asia, por la Comunidad Económica Europea, por varios países latinoamericanos. Y sin embargo hicimos un buen papel contra esa cantidad de enemigos, siendo nosotros una potencia militar de cuarta o quinto orden. No, claro, Gran Bretaña. Gran Bretaña, sí. Sí, por favor. Sí, la niña. ¿Qué pasó con el presidente que estaba en ese tiempo? Bueno, lo quitaron en medio de la guerra. Más allá de que yo para nada estoy de acuerdo en cómo condujo la guerra, en medio de una guerra no se puede quitar al jefe. Conspiraron contra él los propios generales del proceso y lo quitaron. Hay un hecho muy terrible que todavía no se ha dado a luz, no se ha publicado, y es justamente sobre el tema de la traición dentro de nuestro propio país. Cuando el embajador inglés se retira de Buenos Aires, pasa a defender sus intereses el agente de la CIA en nuestra capital. Entonces el Servicio de Inteligencia Naval le llena de micrófonos la oficina y obviamente escucha las conversaciones y las graba. Pasaron por esa oficina generales, políticos, sindicalistas, todos conspirando contra la victoria argentina. Anaya ha desgrabado eso y lo ha sumado a su libro de memorias que la familia por ahora considera imprudente publicar. Sí, niña. A la noche, ¿dónde se quedaban? Bueno, nosotros vivíamos en una hostería en el pueblo de Puerto Argentino. Aplangús, sí. Comíamos cordero de desayuno, almuerzo y cena, pero no nos quejábamos porque los soldados comían mucho peor que nosotros. No había calefacción. Los kelpers que nos atendían nos tenían bastante bronca. Aunque un oficial de la Fuerza Aérea creo que fue el único que tuvo un romance en esta guerra. En esta guerra no había mujeres para tener romance, pero él creo que tuvo un romance con una de las kelpers. Una oveja. Bueno, eso no lo puse en la categoría de romance. Una pregunta más. Acá hay un niño. Sí, los Hércules tuve la suerte de volar, inclusive el último día volé en la chancha, así que hay un ruido terrible, hay que gritar o si no hablar con un micrófono, no por intercomunicador, porque hay un ruido muy fuerte dentro de la chancha. ¿Por qué se volvió en el último vuelo Casanseu? ¿Por qué no se quedó ahí? Bueno, la cuestión es que nosotros nos habíamos resignado con mi camarógrafo ya a caer prisionero de los ingleses, porque a mí me habían dicho de que Menéndez ya había tomado la decisión irrevocable de rendirse. Además se notaba, no peleaba, no hacía nada, estaba paralizado. Y ya estábamos deprimidísimos ante la perspectiva de la rendición cuando el suboficial Antonio Casani, que era amigo mío, viene y me dice, mira, acaba de entrar un Hércules trayendo un cañón, desde ya que la tripulación del Hércules no esperaba esta decisión de Menéndez, el capitán Borchert y toda la tripulación no iban a dejar el Hércules ahí, iban a tratar de salir. Y conferencié con mi camarógrafo y pensamos que, bueno, que por empezar no queríamos ver la derrota, no queríamos perder los equipos y las filmaciones que teníamos. Pero se estaba luchando todavía. Se estaba luchando todavía, sí, todavía se estaba luchando. Hasta que el BIM 5 volvió al otro día. Exacto. Menéndez, nosotros nos fuimos en la medianoche del 13 al 14, Menéndez se rindió a las 10 de la mañana y el BIM 5 siguió peleando 4 horas más, por lo cual Menéndez le impuso una sanción por no haber acatado la orden de rendirse. Absurdo. Estábamos rodeados, a 7 kilómetros todos rodeados, 164 buques de combates
que hacían más o menos 117 con los de apoyo, pero en los montes seguían peleando, estábamos esperando la batalla final al otro día. Exacto. Pero cuando salió el último avión que tuvieron que bajar porque hubo una alerta roja, Primero bajamos, sí. algunos quedaron, Sí. y otros volvieron a subir, pero en los montes era cruda la batalla. No, pero sí se veía, era un espectáculo fantasmagórico. Eran de ambos bandos que Exacto. derroche de valores, de coraje y de valor. Exacto. Se peleaba, pero Sí. era furibundo eso. Sí. Por tiempo, discúlpeme, una última pregunta que el señor hace rato quiere preguntar. La última, por favor. Parte de mi pregunta era lo que él dijo sobre el libro que todavía mantiene la familia Naya. Vos por tu trabajo, ¿sabés alguno de los nombres de toda esa gente que visitaba? Era Vernon Walters, ¿puede ser? No, pero ese era norteamericano, eso es lógico que conspire, pero era argentino, ¿no? Lo que he leído yo en foros, en los que vos también participás, creo que fue una ciudad militar, es que había un desfile de sindicalistas, políticos, militares, preguntándole cuánto iban a tardar en derrotarlo. Exacto. Derrotarlo como si fueran... El enemigo. Sí. Si sabes algunos por tu trabajo de los nombres de toda esa gente, porque por ahí los vemos en la televisión todos los días. Hablando yo no lo sé, honestamente, pero por deducción creo que son los generales que quitaron a Galtieri. Y sindicalistas, puede ser alguno que se murió. Puede ser cualquiera. Uno que lloraba por ahí. Guardini y la esposa de veterano de guerra. Era cobra la pensión. Porque tuvo Cartenceu. Sí. ¿Volvería como corresponsal de guerra a Malvinas? Por supuesto. Una sola cosita en referencia a algo de todo lo que habló Nicolás, que conozco de cerca y en persona, y aparte varios testimonios que lo corroboran, que yo he recogido a lo largo de todos estos años, y que habla de que Nicolás le vendía las cosas a los soldados. Yo soy testigo y he recibido un regalo en Malvinas de Nicolás el día de mi cumpleaños, el 7 de junio. Pero no obstante eso, tenemos un caso muy cerca aquí nomás que hace pocos días, cuando le comenté que iba a venir Nicolás y que si podía venía, pero no ha podido venir, es un ex soldado de la batería, creo que B, me parece, Fabricio, batería A era, no, B, batería B. Batería B. Es el sobrino de un ex intendente de aquí de Mar del Plata que me relató lo que a él le sucedió. Como dijo Nicolás, todos los que estábamos vestidos de verde teníamos prohibido entrar al store o a la tienda de ramos generales. Entonces cuando por ahí veíamos a alguien que podía entrar, como Nicolás, le dábamos el dinero para que nos traiga algunas cosas. A mí me compró el cigarrillo porque nosotros... Bien, este muchacho, este ex soldado, relata que él le da el dinero a Nicolás y a la Mela, su camarógrafo, para que le compre algo. Entonces en el interín que están esperando afuera viene la policía militar, que eran sus mismos compañeros, soldados también, y lo suben a un Unimog y se lo llevan. Justo que empiezan a andar el Unimog, sale Nicolás y la Mela de adentro del store y vieron que se subían al Unimog y lo empiezan a correr. Obviamente el conductor ni tenía idea que tenía atrás gente corriendo, pero ellos lo corrían con los cigarrillos y el vuelto para dárselo, y anduvieron buscándolo después y no lo pudieron encontrar. Eso sí se quedó con la plata Nicolás. Pero yo le cargué a él y él nunca nos cobraba, nos traía y nos regalaba. A mí me regaló una botella de whisky. Sí, a nosotros nos regalaba los... Y viene de Necochea, donde hay un ex soldado, veterano de guerra, que hoy es juez penal de Necochea, que le acaba de decir, el día viernes, le hizo recordar una anécdota que también le dio dinero para comprar, él no se lo aceptó hasta tanto no le trajera la botella de whisky. Cuando se la trajo se la regaló y esa botella de whisky le sirvió para poder dormir 6 horas seguidas. Se llama Guillermo Juglar, juez penal, compañero de Garoto, perdón, de Rubén, de Félix, Hugo, etcétera, etcétera. Bien. O sea que soy culpable de haber iniciado el alcoholismo un par de años. Bueno, esto está llegando a su fin más que nada por el tiempo de los chicos que ya se tienen que ir. Queremos hacer un par de agradecimientos especialmente a Luis Cisneros, que está allá atrás, que trajo sus maquetas, que son maquetas de tamaño real. Por favor, Luis y su hijo. Son hechas
por ellos mismos, el hijo de Luis empezó a hacer esto a los 15 años y ya vieron lo que pasó, cómo terminó. Aparte Luis es veterano, obviamente, no tengo, me apuntaron acá, menos mal que me hace acordar, porque aparte Luis es veterano de la Marina. Por otra parte, le queremos hacer entrega a Nicolás de un pequeño y humilde presente que es un pergamino como reconocimiento a esta desinteresada charla que ha venido a ofrecernos a todos, que esperábamos que hubieran sido más, pero bueno, ustedes representan, gracias a Dios. El que no vino se lo perdió, lo que hablábamos con José hace un rato, porque esto fue muy bueno. Así que, Nicolás. Queremos hacer este pequeño reconocimiento en agradecimiento en nombre de todos los veteranos de guerra de la ciudad de Mar del Plata, para que él lo pueda tener presente y bueno, y agradecerle el haber venido a compartir con nosotros. Así que, Nicolás. Bueno, y agradecerles a todos ustedes nuevamente el haber estado aquí con nosotros y haber compartido estas horitas, que hubieran sido muchas más, porque cuando se empieza a relatar todo esto, realmente es muy, muy interesante y emocionante también. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Eso. ¿Cuándo vuelves, Nicolás? Cuando nosotros lo invitemos. Ya vamos a invitarlo otra vez, pero vamos a dejar pasar un tiempito a ver si recapacitan las autoridades educativas de la ciudad y algunas otras autoridades también, porque debería haber mucha más gente. No me voy a cansar de decirlo. Le agradecemos también a los muchachos que desinteresadamente han venido a acompañarnos acá. ¿A dónde vive? Preguntan. ¿Dónde vive quién? El señor Casanseu. Actualmente, bueno, está viviendo en Miami por no tener cabida laboralmente acá y ya se aquerenció y está casado muy felizmente con Mariana, que está aquí sentada, que es una mexicana muy simpática, muy bonita y que lo acompaña a todos lados, no lo deja ni a sol ni a sombra. Gracias, Mariana, por acompañarnos. Bueno, y han recibido todos a la entrada un volantito con la marcha de las Malvinas. No sé si tenemos la marcha por ahí para poder cantarla. ¿Está? Recuerden que yo estuve en artillería y soy medio sordo, ¿no? ¿Sí o no? Bien, entonces nos ponemos de pie y cantamos la marcha de las Malvinas.
Así damos por finalizado el acto. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Acá está mi mail, mi teléfono, todo, y acá te puse. ¿Quiere que le saque una? Lo saque. Le saco una. ¿Vos tenés email o no? No. Yo te escribí. Vos me escribís, yo después ya nos enganchamos, ¿eh? Y de esto te vas a dejar copia de lo que te acá. Ah, y él va a hacer ahí la cosa. Sí, así me hacemos el favor. ¿Cuánto queda? ¿Tenés acá? No más de eso. Bueno. Eso era lo que bajaban todos los días. Sí. Yo lo veía, bueno, a mí no me lo bajaron. Yo tengo la filmación. ¿Vos filmaste todo? Filmé todo, sí. Bueno, y después tenemos que conectarnos nosotros. Dale, déjame una tarjeta. Sí, ya te dejo una tarjeta. Igual está, ¿vos tenés la tarjeta, muchacho, o no? No, de él no. Bueno, listo, No, ahora no, él no es tengo que, tarjeta personal. no, él es el que filmó, pero igual. Ah, vos filmaste, no, pero no era. Soy malvinero, pero no tengo tarjeta. No, había un señor que estaba ahí que filmó. Claro, pero eso ya digamos el video oficial de... No, ese fue, vino y nos pidió permiso porque está bien. escuchó esta mañana en el programa Estación y nos pidió permiso para filmar, que después nos llevaron una copia, pero no me acuerdo cómo era que lo íbamos a ubicar. Porque Si no le dejo era No, yo te doy mi tarjeta ahora. Dale. Porque acá tenemos todo filmado. Ah, fantástico. Sí, sí. De Garoto. Sí, conocido de Garoto, viste que él dijo que lo conocía. Ah, sí. Que le pidió permiso a él también. Sí. Así que bueno, ahí tenemos la... Acá estoy. Al pelo. Son 5 temas en 4 días. Listo, al pelo. Bárbaro. ¿Ya lo tenés vos? Sí, ya lo tengo yo. Después hacemos copia y te... Sí, no, pues yo no lo pedí, pero ya lo tenés vos, ya está. Igual van a quedar acá en la asociación. Sí. Él es el primer hombre en el mundo que bajó un avión en combate con el Roland. No, Regalini. Teniente primero Regalini. Invitado a Francia a dar conferencias sobre el material. El primer hombre en el mundo. Mirá vos, ¿eh? Salió mirando al costado. Justo. Pero está filmado también, tenés. Le saco otra, le saco otra pues salió mirando al costado. Se la dejamos a Mario para que pueda Muy bueno. Avísale que. Mirando acá, por favor. Salió mirando al costado. Ahí está, ahora sí. Salió perfecto ahora. Fíjese, revísele. ¿Dónde estabas? ¿Y? ¿Todo bien con Chim? Listo. Ahí tenés. Esta es la asociación nuestra, ¿ves? Sí. Que agrupa acá la mayoría de todos los veteranos. Sí. Bueno, este es el domicilio legal de la asociación. Ahí tenés mi teléfono, este es el de Dale, casa. yo te llamo, estoy de vacaciones hasta el 15 de abril. Y este es el Nestel, por si tenés. Y si no, acá tenés mi celular. Buenísimo. Y el correo. Dale, yo te hago una copia. Exactamente. Y si no, nosotros el 14 de abril nos reunimos con todos los muchachos de la ciudad. Así que si querés, vamos a hacer una paella y andate y charlamos y ya conocer el resto de todos los muchachos que integran la asociación. Así que ahí con nosotros está la viuda del capitán Yachino, el primer muerto Malvinas. Está con nosotros, bueno, muchos de los muchachos son de la asociación, así que andate el 14 como con una paella y de paso ya. Dale, sí, yo tengo un montón de material. No sabés lo que tiene. Bueno, vamos a estar en contacto. Vamos a hacer algo entonces. Dale. Porque también podemos, la idea que yo tengo también es preparar algo, o sea, no muy grande, pero algo chico para la escuela, para llevar a la escuela para que... Yo tengo isla de edición, tengo todo para armar algo. Y bueno, vamos a tener contacto. Un videíto. Claro, algo que no sea muy largo para que lo pedían los colegios, porque nosotros lo que estamos haciendo es trabajar mucho con la escuela. Con los chicos. Entonces vos le llevas a los chicos, le pasás un videito de media hora, un compilado con todas las cosas más o menos, y después podés hablar tranquilo. Me pongo en campaña para armarlo. Dale, vamos, estate en contacto conmigo. Bueno, acá ya me debe la entrevista hace tiempo. Me hace, viste, y bueno. No quiere fama con el Ya fue, dice se la... ¿Vos sos de Cámara de Plata? Sí. Bueno, bárbaro, fantástico. Así que no, yo doy fe que no sabés lo que entras, es un santuario en la casa de Malvinas. Y vamos a ir. Yo, aparte, yo tengo fotos exclusivas del rescate del crucero Belgrano. Hay un montón de cosas que tenemos nosotros. Sí, a mí me interesaba intercambiar o, viste, compartir. Claro. Que se difunda, viste, que se conozca la verdadera historia, que es la que escuchamos hoy. Claro. ¿Viste? Exacto. Esa es la mejor, eso es lo mejor para nosotros también, porque es lo que yo hablaba recién con los chicos de la escuela. Nosotros tenemos una parte, yo en el caso mío, yo estuve embarcado. Yo tengo la parte del embarcado.
Pero lo que pasó en el continente, o sea, lo que pasó en tierra, estuvimos ajenos. O sea, vos lo conocés por testimonio de los propios compañeros. De lo que uno ha leído, escuchado. ¿Me entendés? Pero y después va haciendo una compilación, es maravilloso. Es sorprendente el valor del soldado argentino, que no se reconoce. Bueno, yo fui cosa como dice él fue soldado voluntario. Obviamente no estuve. Claro, no. Pero 7 años y medio, pero me quedé. Yo también, yo tenía 7 años y medio y me acuerdo la banderita en el televisor, ¿viste? Pero no sabe cómo me pegó a mí. Claro, y mi papá era brigadier de la Fuerza Aérea. Esto es impagable. Claro, no, esto de cantar el himno con ustedes, aparte, es algo muy fuerte. Aparte, viste, como hasta él mismo, mirá, fíjate, siendo periodista, hasta él mismo no sabía el tema, pero aparte de eso no sabía que habían ido menores a Malvinas, y en la cual yo soy ¿me entendés? Y después yo lo había leído de ingleses, que incluso que han caído, que con 17 años de edad, que están en los libros, viste, pero no tenía el dato que de acá en Argentina. Y de acá nosotros tenemos otro chico que es Germán Albornoz, que es el tesorero de la asociación nuestra, que lo vas a conocer el Caudavalle 14, es sobreviviente de Belgrano. Estuvo 72 horas nada más, esperando rescate. Yo tengo muchísimas cosas, ¿viste? Bueno, yo para eso vamos a haber tiempo para hablar largo y tendido. Quédate tranquilo, yo cuento con vos, vos contás con nosotros. ¿Esto a quién se lo doy? Figueredo. ¿A quién se lo doy? No, eso te lo doy. El 14 te espero allá. Bueno, dale, quedamos así. ¿Te vendió vino? No, porque además de tener muchos cigarrillos, no sacaba. ¿Te acordás? Sí, bueno, me voy a llevar los niños. Sí, el 14 Un gusto, señor, un gusto. No, filmación me interesa. Está filmado, sí. Usted me debe la entrevista, como le digo. Le va a cambiar la filmación por la entrevista. A ver si lo tengo, se lo haya, ¿eh? Sí. Este es el número. 475-4174. Yo se la paso. A cambio le voy a pedir la entrevista para el documental. No, ahí nomás, claro. Hablamos y él le mete ahí. ¿Lo pudo pasar ese famoso video al final? ¿Qué hizo con ¿El de Malvinas? Sí, del Roland. Sí, de Roland ¿Lo pudo pasar? Sí, lo pasé. Ajá. Y casualmente ahora lo estoy buscando porque lo tengo que dar entre hoy y mañana. Tengo que dar a prestarlo porque quieren hacer una película. Me gustaría que vaya primero el de mayo. Al cuartel. Es una ceremonia linda. ¿A qué hora es? A ver, ¿qué cae primero? El 1 de mayo nadie trabaja. De última pido el día yo, a ver. No, pero yo estoy trabajando en el Hotel 13 de Julio en la vigilancia. Pero bueno, pido. Porque es una ceremonia. Cae domingo. Es una ceremonia espectacular. Es del mediodía. Del mediodía empezará a las 10. Y se come, se almuerza, todo. Sí. Yo salgo a las 14 de trabajo, salgo a las 14 horas. De última vez le busco la vuelta y pido el día a la empresa, me lo van a dar. Es espectacular. Yo ahora estoy de vacaciones. Inclusive están haciendo filmaciones, hacen simulados, todo. Qué bueno. Así que yo creo que eso no te lo tenés que perder. ¿Se acuerda la foto que yo le mostré del Harrier de Mortimer? Cuando estuvimos en el Koga. Que bueno, por un apuro que tuvo que dar la charla, viste, quedó pendiente y nunca más se... Estas son las canciones. Estas sí son los folletitos. Me enteré que vendían los CDs, puede ser. Esto es de... Bueno, quedamos así, yo lo llamo. Yo estoy de vacaciones hasta el 16 de abril. Me reincorporo el 16 al trabajo. Así que yo le hago una copia y lo llamo y usted me invita y se la acerco a su casa. Usted que me dijo que andaba en bicicleta siempre. Disculpa, ¿vos tenés correo? O bueno, escribime a mí y después ya de ahí nos conectamos. Perfecto. ¿Cómo era tu nombre? Carlos Iván, Pasonki el apellido. Pasonki, Carlos Iván, pues listo. Bueno, me voy porque se me va a quitar para llevar al niño a fútbol. Dale. Bueno, nos estamos viendo. Dale, un gusto. ¿Te querés salvar? Sí. Creo que vendían el CD. Sí, con las canciones, no sé, había unas copias ahí, pero no. El CD no creo, de las canciones, de los videos. ¿Cómo se llama Quijote? Le va a traer a este, no se reconoce como muchacho. Sí, voy a comprar un libro. Sí, yo se lo tengo. Gracias. Perdón, ¿prende el CD? No, escúchame, ¿sabes qué? Después le va a traer todo el libro, todo eso me lo manda. 6 creo que son 6 películas. Y una vez que lo mande, yo voy a hablar con mi hermana, la hermana seguro le va a dar ahí algo. Yo tengo muchísimo. ¿Sabrán quién le compró el libro? Yo lo tengo firmado por Casanseu y me traje el primer librito que sacó que está agotado.
Acá lo tengo el librito que me lo firmé. Bueno, lo tengo firmado por Cachón. Y este es el primero que sacó Casanzón, que está agotado, que acá dice, dice, en 1982 publicó el libro Malvinas, Sangre y Fuego. Claro, que tiene una tirada de 85.000 ejemplares y se encuentra agotado desde hace mucho tiempo. Yo lo conseguí hace 10 años en un canje en Miramar. Ese es el que está agotado y está firmado y todo. Y este está también firmado por... Dame que te tengo, che. Por Casanseo. El primero me lo había firmado el Capitán Cachón y el... ¿Cómo es? El piloto de Hércules. ¿Y me saco una foto? Sí, le saco una fotito. Sí, yo cuando te he firmado. Sí, acá está la fotito de... A ver, perdón. Son tantas fotos. Ahí después de esa viene. Acá, está la firma del Capitán Cachón, ¿ves? Esto fue el 5 de agosto en la biblioteca, tiene varios autores. Dame que te tengo. Sí. Ahora se le puede sacar. A ver, perdón. Él le va a firmar el libro. Sí. Sí, estoy atento. Qué Kung Fu, impagable. En vivo y en directo estamos en el Kung Fu hoy. No, y de conocer al señor ese, ¿no? Guarda. Sí, un gusto, un gusto, no. De todo, la casa es un santuario, tiene, de verdad. Tengo mucha material. ¿Vos tenés contacto con él? Bueno, gracias, muchachos. Gracias, muchas gracias a usted. Gracias. Qué sencillo, pero qué hombre sencillo, qué cosa. Malvinas, volveremos. ¡Viva la patria! ¡Viva!